Bienvenidos a este su programa Latidos de Justicia de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador. Como saben, este espacio está buscando visibilizar los casos de personas desaparecidas, muertes violentas, femicidios y demás situaciones que afecten a las familias ecuatorianas. Hoy hablaremos sobre el tema que sigue afectando a las familias en nuestro país, las desapariciones en Ecuador. Para el día de hoy tenemos como invitado especial al mayor Fernando de la Torre, jefe de la Unidad de Personas Desaparecidas del DMQ, y al doctor Patricio Guayaquil, jurídico de FUNGIR. Mayor, bienvenido el día de hoy a este programa. Esperamos que sea un momento ameno porque creo que debemos hacerlo más informativo porque hay cosas que a la gente tiene todavía un poquito de desinformación. Bienvenido a este programa. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo a toda la ciudadanía por parte de mi comandante general y del señor director de la DINASER. Para nosotros como Policía Nacional también es importante visibilizar el trabajo que nosotros hacemos como Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y estoy siempre a las órdenes para mantener cualquier tipo de conversación. Muchas gracias, Patricio. Igual, bienvenido el día de hoy, como todos los programas de aquí de Latidos de Justicia. Buenos días, bienvenido, Mayor. Vamos a ver en este programa cómo conversaremos sobre cómo funciona el proceso de búsqueda para salvar lo que tú dices, que hay una desinformación en la ciudadanía. Entonces aquí estamos con un experto, estamos con un técnico, con el director de la Unidad de Personas Desaparecidas del Distrito Metropolitano de Quito, que nos indique qué desafíos se enfrentan a la familia y qué medidas podrían mejorar la respuesta institucional dentro de la Policía Nacional. Mayor, ¿qué datos generales tenemos sobre las desapariciones en Ecuador? Bueno, de lo que nosotros obtenemos de nuestras estadísticas de personas desaparecidas a nivel nacional, en lo que va del año 2025, tenemos 1.743 denuncias de personas desaparecidas. De estas 1.743 denuncias tenemos localizadas 1.262 y en investigación 481 personas. Cabe indicar que nosotros tomamos estadísticas tanto de niños, niñas y adolescentes y de adultos. ¿Sí? En lo que respecta a niños, niñas y adolescentes tenemos 947 denuncias de jóvenes desaparecidos, se encuentran localizados 715 y en investigación 232. En lo que respecta a adultos, tenemos 712 denuncias, 484 se encuentran localizados y en investigación 228. Esto equivale a una productividad hasta la fecha del 72.40%. Eso es en lo que tiene que ver estadísticas, en lo que va del año, en lo que tiene en materia de personas desaparecidas a nivel nacional. Gracias, Mayor. Una cuestión, ¿existen patrones o tendencias que se ha identificado desde la DINASER en este tipo de casos? Bueno, sí, siempre existen las diferentes motivaciones en torno a las causas de la desaparición de personas. Tenemos en lo que respecta a adultos, por lo general, la mayoría son desapariciones obviamente voluntarias y obedecen a causas personales, a problemas familiares, problemas sociales. En el caso de niños, niñas y adolescentes, obedecen a causas académicas, la mayoría de los casos, a causas sociales, ahora como tenemos bastante lo que tiene que ver a lo que es delincuencia organizada, pandillas, también ese es un problema que está reclutando a nuestros niños, niñas y adolescentes y estos son motivos también por los cuales los jóvenes desaparecen. Hay que tomar en cuenta también la situación de la salud mental de los jóvenes y de las personas adultas. Entonces, nosotros como familiares de nuestros allegados debemos verificar siempre o estar pendientes siempre de los cambios de actitud, sobre todo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
como padres debemos estar siempre pendientes de eso para evitar que ellos tomen actitudes o hagan o tomen conductas que se salgan del marco normal de un joven más que todo. Gracias, Mayor. Mira, Patricio, qué coincidencia se podría decir con lo que acaba de decir el Mayor. Nosotros hemos venido en estos más de 3 meses de programa siempre haciendo mención la salud mental. Sí, y vale la pena destacar, ¿no es cierto?, que desde la parte institucional de la Policía Nacional indica, claro, miren la salud mental. Ahora el día es muy importante. El desarraigo familiar, independientemente de lo que acaba de decir el señor director de la Unidad de Desaparecidos del Distrito Metropolitano de Quito. Es muy interesante observar los comportamientos, que ya hablamos con una psicóloga en 2 programas anteriores, que decía que hay que tomar en cuenta el cambio de actitud de los niños, de las niñas y de los jóvenes. La otra, lo que tú apuntas, es una forma de llamar la atención, algo está pasando en nuestras familias. Y que se entienda muy claro que inclusive en la educación a los adolescentes, que viene del término latín adolescere, que precisamente no es que le falta nada, sino que es un proceso de aprendizaje. Entonces, tienen muchas inquietudes, su cuerpo y su mente comienzan a transformarse. De ahí las inquietudes de estos niños, niñas y adolescentes, para que la familia, papito y mamita, tengamos mayor atención. Independientemente de que esos hogares se hayan divorciado o separado, es obligación de los padres, padre y madre, atender la salud, el bienestar, la educación de sus hijos. Como hablaba el señor Mayor de la Torre, tenemos patrones de familia. Lo grave es que con estos cambios sociales, con estos grupos organizados de delincuencia, con el asunto del narcotráfico, como que se van profundizando, y cada vez creo que la Policía Nacional, la cifra para mí es alarmante, porque estamos terminando marzo y tenemos 1.700 de lo que decía el señor director, 1.700 personas desaparecidas en 6 meses de alto. Pese a que lo dice muy, muy claramente que tienen un 72% de productividad, es decir, que la policía ha sido efectiva. Ahí también tenemos otro problema con el resto de desaparecidos que pueden ser causa de otro tipo de procesos delincuenciales. Y oímos siempre que la justicia, pese a tener las leyes, pese a tener niñez, adolescencia, personas desaparecidas, violencia intrafamiliar, violencia de género, todo está normado. Pero la policía se queja y dice, vea, ¿qué saco tomándolo al delincuente si la justicia le deja libre? Entonces, hay un distanciamiento entre las instituciones del Estado que debemos trabajar en eso, debemos profundizar la coordinación, porque no somos entes separados, sociedad civil y organismos del Estado como la Policía Nacional, el Sistema de Justicia, Gobierno Central y otras instituciones que tienen que ver con este problema que no son cifras, son seres humanos y personas y familias preocupadas en caso de que tenga un desaparecido, una violencia de género, violencia intrafamiliar y líos con los niños. Como habíamos repetido en otros programas, todas las familias tenemos un familiar o un allegado que sufre este tipo de consecuencias. Totalmente de acuerdo, Patricio, y hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a la información que nos acaba de dar el Mayor de la Torre, tenemos también que tomar en cuenta el impacto que esto causa en las familias, ¿no? Porque si no nos apersonamos y estamos vigilantes de lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros familiares, pues lamentablemente al pasar al tema de desapariciones, vamos a pasar por la incertidumbre de no saber si comen, si no comen, por qué salió de casa, si fue voluntario o involuntario, pero sí, o sea, igual,
todos tenemos corresponsabilidad. Como digo yo, familiar de una persona desaparecida, hemos aportado nosotros para la investigación. ¿Por qué? Porque somos los primeros que debemos dar la información adecuada para que ellos puedan actuar de la manera que también adecuada, pronta, y así poder recuperar a esos familiares que salen. Justamente el día de ayer tuvimos la intervención, el agradecimiento de un familiar, que ya vamos a darle el nombre, por la pronta acción de la policía. Entonces sí, o sea, muchas veces la sociedad civil simplemente nos encontramos y tratamos de atacar a la policía porque no sabemos cuál es el trabajo que ellos vienen haciendo. Entonces, por eso es que queríamos este programa mayor, definitivamente tenerlos a ustedes aquí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir indicando a la gente, porque realmente hay mucha desinformación. Tomamos un taxi, creo que la semana anterior, y dice, pero es que imagínese, no pusimos la denuncia porque mi familiar que trabaja en no sé qué lado de la Defensoría del Pueblo, alguna cosa así, dice, nos dijeron que esperemos 24 horas. Cuando no es así, entonces digo, sí, estamos en un país totalmente desinformado. Cuando hoy por hoy es pronto, o sea, perdí la comunicación con mi familiar y pronto comenzamos el trabajo, ¿verdad? Entonces, a eso vamos, Mayor. ¿Cómo funciona el proceso de búsqueda de una persona desaparecida? Bueno, sí, en lo que respecta a nuestros familiares, que el momento que nosotros perdemos algún tipo de comunicación o no sabemos ya dónde se encuentran nuestros familiares, nuestros hijos o algún allegado en general, no es necesario, como usted indicaba, no es necesario que pasen 24 ni 48 horas para poder poner la denuncia, sino que es inmediato. El momento que nosotros desconocemos del paradero de nuestros familiares, podemos inmediatamente poner la denuncia por la desaparición involuntaria de nuestros familiares. Esta denuncia se la puede realizar en la Fiscalía General del Estado o en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la DINASED, ¿sí? También es importante tomar en cuenta que dentro del protocolo de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, el primer paso es el hecho de acercarse a una de las unidades de policía comunitaria de nuestro sector. Ellos están en la obligación de realizar las primeras actividades de búsqueda. Por ejemplo, si se perdió mi hijo, usted les avisa mediante el ECU 911 o acude al UPC, ellos tienen la obligación de realizar un patrullaje tratando de ubicar a la persona. En el caso de que esa búsqueda no haya dado sus frutos, entonces obviamente ya viene el paso de la colocación de la denuncia. Una vez que ponen la denuncia, nosotros aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y a nivel nacional, tenemos siempre un equipo que trabaja 24 horas al día realizando las actividades preliminares de búsqueda, ¿sí? Las acciones inmediatas de búsqueda que se llaman. Entonces, sin necesidad de que todavía nos delegue el fiscal ni nada de ese tipo de acciones. Si nosotros logramos ubicarle a la persona, obviamente vamos a cerrar el caso inmediatamente. En el caso de que no se localice a la persona en estas acciones preliminares, el señor fiscal nos delega el caso a nosotros. Nosotros como unidad somos agentes auxiliares de la fiscalía en el caso de la investigación de personas desaparecidas. Y en ese caso nosotros ya comenzamos, como quien dice, a realizar todas las actividades investigativas pertinentes a la ubicación de la persona. Hay que tomar en cuenta que cada caso es una situación muy diferente, ¿sí? Y que cada caso necesita una orientación de investigación diferente. Entonces, a veces hay familiares que dicen, pero ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos hizo esto? Porque a veces no es pertinente debido al tipo de desaparición de la persona. Pero en todos los casos se activa el protocolo de personas desaparecidas. ¿Cuáles son las primeras acciones que nosotros hacemos? Verificamos hospitales, verificamos morgues, verificamos en las cárceles, verificamos la situación del ECU 911, si no ha habido accidentes, si no ha habido algún tipo de delito que se haya cometido, en casas de acogida de menores, etc. Entonces son acciones preliminares que nosotros hacemos inmediatamente, ¿sí? Pero hay otras actividades que ya se necesita obligatoriamente de una disposición fiscal. Entonces, con esa disposición fiscal, por ejemplo, verificar cuentas bancarias,
por ejemplo, hacer una verificación de redes sociales, ya un poco más exhaustiva me refiero. Claro, ahí ya va la delegación. Exactamente. El verificación de cámaras. Es importantísimo el hecho de que la ciudadanía comprenda de que si bien son cámaras personales o de seguridad de cada uno, son herramientas que a nosotros como comunidad de personas desaparecidas y en general a toda la policía les sirve de sobremanera para una investigación. Entonces, y obviamente nosotros cuando hacemos una verificación de cámaras o alguna información, estamos totalmente identificados. Yo entiendo ahora el temor que pueden tener la ciudadanía y todo, pero si es que les piden esa colaboración, simplemente verifiquen credencial del servidor policial, verifiquen que tengan la chompa de característica de la policía y la credencial, como les digo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y esos son los pasos que nosotros en un primer momento realizamos. Cuando ya se ha alargado la situación de la búsqueda, se continúa. Nosotros tenemos que continuar la búsqueda siempre de las dos maneras, siempre tratándole de buscar como que estuviese viva la persona y también como que si hubiese fallecido. Entonces se hace búsquedas en coordinación con otras instituciones y todo eso, siempre bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. Chévere, gracias, Mayor. Pero tengo una inquietud. En diciembre, para ser exactos, el 5 de diciembre del 2024, tuvimos la información de la desaparición del señor Carlos Alberto Reyes en la Real Audiencia. ¿Qué pasó en ese caso? Carlos Alberto sale, justo se fue la luz, entonces ya no se pudo hacer el seguimiento de las cámaras, ¿ya? Pero ahí como que no se juntó el trabajo o no se unificó el trabajo entre el ECU 911 y la policía. ¿Por qué? Porque su hermana Carla llama al ECU 911 y dice, ¿saben qué? Ya son 2 días que mi hermano no asoma. Entonces dice, sí, ¿sabe qué? Ya reportamos. Y no se reportó. Entonces, este tipo de cuestiones, claro, la familia estaba muy molesta, ¿no? Entendemos desde el ámbito como familia, pero también no se ejecutó todo el trámite que era acercarse a la DINASER. Ellos se acercaron el domingo y pues ya era muy tarde, la gente estaba trabajando, feriado, lamentablemente en los feriados hay más incidencia y se necesita del personal policial, pues ellos recién pudieron poner la denuncia el día 9 de diciembre. Entonces, ¿a qué voy en este tema? ¿Qué debemos unificar? O sea, a seguir haciendo las acciones para que se unifique el tema cuando se llama al ECU 911. Porque tuvimos también la cuestión de que la chica Michelle que desapareció en la Merced, hicieron el mismo llamado al 911, pero por la red, el chat interno parroquial del sector, se les sugirió a los padres que pongan la denuncia y ahí ellos pusieron la denuncia. Se acercaron a la Fiscalía y a DINASER y pusieron la denuncia y cuando fueron a DINASER no sabían nada porque el ECU no dio resultado exacto. Entonces, a eso quedaría como un empujón para que tomemos correctivos en ese caso. ¿Por qué? Porque sabemos que como familiares, y yo me pongo en el punto como familiar, el momento que desaparece nuestro familiar, no sabemos qué hacer. Y como digo, estamos en una sociedad de desinformación. Por eso es que nosotros como Funvieco hicimos un instructivo para comenzar a indicar desde las escuelas, porque los guaguas son los que tienen la mejor percepción y retentiva, que retienen toda la información. Y hemos comenzado en el Cantón Rumiñahui a hahacer este tipo de charlas, donde se está entregando nuestro informativo, cómo se debe hacer la denuncia y todo. Obviamente hemos conversado con el coronel Egas y todo, para que las cosas se vayan trabajando de manera coordinada. Obviamente, no podemos nadie lanzarnos, sino ser apoyo. Y eso es lo que nosotros como Funvieco buscamos desde este espacio, informar a quienes están tras las cámaras y sepan que la policía no es los malos, sino que ellos realmente están ahí prestos para colaborar en estos casos. Eso digo, estos han sido los 2 casos que nosotros hemos tenido en los cuales no ha habido la coordinación con el ECO. Entonces hay que tomar ese correctivo mayor. Sí, solamente para aclarar una situación. El llamado al ECU 911, el ECU 911, como todos conocemos, no maneja Policía Nacional.
maneja el personal civil de emergencias, que lo que hacen es coordinar el trabajo. Si en el ECO 911 lo único que le van a hacer es coordinar con la unidad que está cercana para que les colabore ese momento, ¿sí? Hay que tomar en cuenta de que ese llamado al ECO 911 no constituye una denuncia formal del delito de desaparición involuntaria. Es obligatorio el hecho de poner una denuncia en la Fiscalía o en la DINASER, ¿sí? También quiero aclarar para la ciudadanía que a veces acude a nuestras instalaciones que nosotros tomamos la denuncia en la DINASER no en un sistema de la policía, sino en el CIAF, en el sistema de Fiscalía, que en ocasiones está funcionando bien para nosotros y en ocasiones no funciona bien, ¿sí? Y que en ocasiones tenemos la obligación, no obstante la acción inmediata de investigación. O sea, paralelamente se le indica al familiar que acuda a la fiscalía, ponga la denuncia, más ese momento nosotros ya empezamos a aplicar el protocolo, ¿sí? Eso para que quede claro, por favor. Sí, a ver, ese proceso, mire que es desconocimiento, ¿no? A veces nos quejamos de que el sistema policial no responde con rapidez, pero claro, o sea, no sabemos como ciudadanía. Yo doy por hecho que ya hice el EQ 911 y usted nos acaba de aclarar muy bien. Usted me decía, tras cámaras, decía, pero ¿qué podemos? ¿Cómo nos movemos si no hay ni siquiera denuncias? No ha reportado la familia a nadie. Sí, porque capaz que ya no es la primera vez que el joven o la joven desapareció, se fue con los amigos, cualquier tipo de incidente que puede haber. Pero sí es muy importante rescatar esto, o sea, que conozcamos, también un llamado a las autoridades que tenga que ver con esto, que todo debe ser unificado. ¿Sí? O sea, siendo la fiscalía, la rectora del proceso, porque acaba de decir el señor mayor de la Torre, vea, nosotros no podemos actuar si no nos ordene el fiscal ya a procesos más puntuales, ¿sí? Podemos hacer un rastreo, llamémosle, como la sociedad entiende, un rastreo en hospitales, casas de albergue, morgues, accidentes, todo podemos hacer. Pero ya un asunto mucho más profundo, redes sociales, cuentas, y todo eso ya necesita un procedimiento fiscal. Y claro, se alarma. Sería bueno invitar a alguien de la fiscalía, porque a veces funciona y a veces no funciona. Y claro, la carga de la sociedad en contra de la policía. Esta policía que no hace nada. Yo no, ¿qué puedo hacer si es que no tengo este enlace? En la época de la tecnología, yo me recuerdo a alguien, en algún reportaje vi que Londres era como ese programa, El Gran Hermano, que todo te filmaban. Y obviamente sí me parece, como sociedad, que nos falta madurar. Que si tenemos una cámara en la casa, ¿sí? Demos la facilidad, porque si no damos la facilidad, hoy capaz que no nos toca, pero mañana podemos nosotros ser víctimas de un delito. ¿Y qué más que la policía en especialización? Otra cosa importante que acaba de decir el señor director de la Unidad de Personas Desaparecidas del Distrito Metropolitano de Quito, es que dice, no todos los procedimientos son iguales, porque cada caso es diferente. De ahí que la sociedad, los familiares de todos estos procesos que tratamos, le den la información a la policía. Obviamente, justificando de que sea el señor un agente autorizado, que le den a la policía elementos que le permitan entender mejor el caso. Creo que este es el llamado, señor mayor. Sí, justamente como usted lo indicó. Tengamos en cuenta que el delito de la desaparición involuntaria es un delito contra las personas, ¿sí? Y es un delito grave. Entonces, la ciudadanía, los familiares, las víctimas indirectas juegan un papel fundamental dentro de la investigación de personas desaparecidas. Son ellos los que nos ayudan a nosotros a obtener datos certeros y de primera mano dentro de la investigación. Entonces, nosotros hacemos las verificaciones ya un poco más especializadas, como es cámaras de videovigilancia, porque a veces a los familiares, que a veces nosotros coordinamos con familiares para que nos ayuden verificando, no les ayudan la ciudadanía, no les ayudan a verificar una cámara, les dicen, no, es que no puedo o no quiero.
Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es solicitarle al señor fiscal Autoriza. una autorización para poder verificar. Entonces, un llamado a la ciudadanía es eso, el hecho de que nos colabore en el hecho de la verificación de datos, de verificación de videos, de las cámaras que tienen en cada uno de sus domicilios, en sus locales comerciales, porque eso a nosotros nos da luces y nos ayuda a localizar a las personas de una manera más eficaz y eficiente. Ese es el llamado y más que todo a la ciudadanía, el hecho de que tenga confianza en la Policía Nacional y que antes de entregar justamente esa facilidad se verifique que sean obviamente funcionarios policiales. Sí, y es una experiencia nomás acerca de lo importante de las cámaras. Yo tuve un caso como profesional de una violación de una indígena de 18 años por un ciudadano de 56 años. Y esta cámara del hostal donde fue violentada la señorita le entregó, obviamente, el compendio fiscal con procedimiento técnico que lo hacen en criminalística, determinaron solamente con una parte de la cara del hombre la identidad. Lamentable lo que pasa, por eso digo, a veces hablamos de estas falencias que deberíamos integrar a los organismos del Estado, totalmente. Porque sí, debo decir, pues ya ubicado el hombre, le llaman a declarar al hombre, 56 años, dice, sí, yo tenía relaciones desde hace 4 años, y tenía 18 en el momento de la violación, tenía 14 que tenía relaciones él, y es una violación clara. Y el fiscal se abstuvo de llamar a juicio. Entonces, imagínense lo grave que resulta esa no coordinación, en este caso puntual que estamos diciendo, de la ciudadanía, a pesar de la Policía Nacional. Elementos sí tienen una cámara. Para que ellos tomen una acción efectiva, especializada, ¿dónde ir a investigar qué pasó con esta persona desaparecida de forma involuntaria, como acaba de decir el mayor de la Torre? Gracias, Patricio. Mayor, hay 2 términos que se manejan en personas desaparecidas. El término involuntario y el término voluntario. Por favor, ayúdenos a esclarecer un poquito más de esto, porque la gente, como repito, no se familiariza, entonces tal vez se puede poner inclusive una denuncia se puede poner mala denuncia por el hecho de que no se sabe si fue voluntaria o involuntaria. O ustedes en el proceso van viendo qué tipo de desaparición es. Bueno, sí, en lo que respecta a eso, en la Ley de Personas Desaparecidas nos indica desaparición involuntaria, desaparición voluntaria y extravío. La desaparición voluntaria, obviamente, como su palabra lo dice, es aquella persona que por voluntad propia o porque él ha querido desarraigarse de su círculo social, de su círculo familiar, decidió salir de su domicilio. Como ejemplos, jóvenes que se van con sus novios. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Personas que ya están hartos de la casa y se fueron sin decirle a la mujer que se van. Inclusive por deudas. Hay personas adultas que por deudas deciden irse de su domicilio para no cancelar esas deudas, podríamos decir. Perfecto. Y así muchas otras tipologías de casos. En la desaparición involuntaria es cuando ya existe la coacción de una persona en contra de la desaparecida, ¿sí? Eso quiere decir que ya esta persona no salió voluntariamente, sino de que una persona la trasladó, la violentó y por eso se encuentra desaparecida. Y la persona extraviada es aquella persona, en este caso entran también mucho las personas adultas mayores que tienen problemas, por ejemplo, con Alzheimer, que ellos no saben cómo retornar a su domicilio o por agentes externos no pueden retornar a su domicilio sin constituirse como una desaparición involuntaria. Cabe indicar también que el momento que se pone una denuncia por cualquiera de estos 3 tipos de desaparición, nosotros como unidad de personas desaparecidas, la Fiscalía como especializada en la búsqueda de personas, se maneja todos los casos como desaparición involuntaria, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros empezamos a realizar la búsqueda de las personas. Entonces, siempre, sea el caso que sea, va a entrar
como una desaparición involuntaria. Que tiene que ver con la parte constitucional, que nadie puede ser acusado por algo que no sabe, y en este caso la policía no sabe si alguien forzó a esta persona o le llevó a alguna parte, o simplemente, como acaba de decir, yo creo que es puntual, y hay muchísimos casos, ¿sí? Si bien es cierto, la ciencia ha avanzado a darnos más nivel de expectativa de vida, también tiene otros elementos, un Parkinson o un Alzheimer. Obviamente el señor salió y no sabe por dónde regresar. Hay personas que es tan grave que no saben ni cómo se llaman. Entonces sí es importante este elemento, que darles a todos el protocolo de desapariciones involuntarias para después de una investigación preliminar, digámoslo así, ¿sí? Ir apuntando a qué verdaderamente sucedió. Así es, Patricio. Por ende, desde la parte legal, ¿qué derechos tienen las familias en estos casos? Bueno, el primer derecho es que el Estado atienda su necesidad. Es el Estado ecuatoriano, a veces no entendemos qué es el Estado. El Estado es todo el conglomerado que compone gobierno central, justicia, policía nacional, fiscalía, agentes. Es todo un conglomerado que nosotros todos los ciudadanos, todos, ¿sí?, estamos involucrados a obedecer, pero desde el Estado central debe haber primero una aplicación de recursos. No podemos, pues, si no le damos elementos de una cámara, ahora con esta tecnología, una cámara de video, ¿sí?, un proceso interno, no le damos los equipos, llamémoslo así, no le damos los elementos, no le damos el armamento, no le damos una credencial bien hecha, uniformes, no pueden cumplir. Entonces, porque la normativa está allí. Acaba de decir el mayor de la Torre, nosotros tenemos ya la ley, y la ley nos indica qué son las personas desaparecidas. Y me dice que es voluntario, que es involuntario, que es me está diciendo ya la ley. ¿Qué dice el Código de la Niñez y Adolescencia? En elementos, que ningún niño o niña puede ser violentado ni maltratado. Y aquí hemos topado temas de que la profesora le acosaba al niño y las autoridades de la escuela le defendieron a la profesora, no al niño, no a la niña en este caso. Claro. ¿Sí? Y muchos padres de familia que sabían que su niño era maltratado, también su niño era maltratado, por el celo no pusieron. Entonces también tenemos eso como sociedad que tratar de ver, porque si no hacemos lo que las autoridades, lo que las normas nos dicen, simplemente va a ser más caótica. Qué interesante reflexión. Vean, avise porque los avise, y los más cercanos son los que a la Policía Nacional, en este caso desaparecidos, le van a dar más luces. Sí, estaba enamorado, sabe que ya andaba en malos pasos, no sabe que no sabemos que era un niño bueno, era un joven bueno, ¿sí? Hay un niño o un joven que no tenía ni amigos, ¿sí? Y desapareció. Dejó el celular, dejó su dinero y desapareció. Vaya a saber qué le pasaba en la psiquis del joven, ¿no? Un joven, llamémoslo, de 26 años. Profesional. O sea, no era cero droga, cero alcohol. Imagínense. Entonces, todos estos temas son importantes, pero tiene que, fuera de las normas de Estado, que sí las imponen, fuera de los derechos constitucionales, que sí los existen, sí creo que debemos tener más comprometimiento las familias con las instituciones del Estado. Totalmente de acuerdo, sí. Y es cierto, si los familiares no damos la información que tenemos, se dificulta, porque obviamente como policía, ellos no saben qué pasó en su entorno, qué pasó los últimos días, que si estaban enojados. Muchas veces, como supo manifestar el mayor, hay problemas de índole familiar y los chicos, por lo general, no saben cómo resolver sus problemas y no ven la manera de huir de casa. Y muchas de esas cosas lo podemos evitar siempre teniendo ya este tema como primordial, la salud mental. Porque si lo tenemos desde la casa, como padres vamos alimentando a nuestros hijos como que le llevamos al médico general, llevarle así también al psicólogo e irnos todos como familia
va a ser esta sociedad diferente, porque vamos a ser más empáticos en todo este tipo de cosas, nos vamos a poner en los zapatos de nuestros hijos y nuestros hijos se van a poner en nuestros zapatos como padres. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como padres es cuidar de ellos. Y ahora también, o sea, tenemos, como digo, o sea, no podemos aislarnos porque si nos aislamos o ponemos una denuncia vacía en el tema de desaparecidos, es que esto y el otro, y nos sentimos nosotros acorralados, no, como familiares no debemos sentirnos así, sino al contrario. El agente investigador que nos asignan en la DINASER pasa a ser hasta como nuestro cura al que vamos a confesarnos, porque tenemos que decirlo todo lo que ha pasado en el entorno para que ellos vayan abriendo su vía de investigación. Por eso es que es muy importante que esté aquí este día el mayor, pues que a pesar de los esfuerzos institucionales, muchas familias sienten que la respuesta no es suficiente. Y justamente por este tipo, primero, de falta de información. Segundo, porque a veces inclusive sí hay policías y eso nosotros lo hemos dicho. Cuando hay que felicitarles, les hemos felicitado, y cuando ha habido también que hacerles un pequeño jalón de orejas, hay que hacerlo, ¿no? Porque la familia, la persona que pone la denuncia, en ese momento se siente tan vulnerable que si me dicen alguna otra cosa, me pongo a llorar, ¿ya? Pero ahí sí depende la edad o depende también muchas cosas, a veces se les va. Como comentario se pudo haber ido con el novio, que ya de aparecer. Entonces, ahí es donde no se cuadra con el agente investigador. ¿Qué opina usted ahí, mayor? Bueno, sí, estábamos hablando justamente, la pregunta que hizo al doctor es los derechos que tienen los familiares. Y como bien lo indicó, es el derecho a que se realicen las acciones efectivas de búsqueda. Sin embargo, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Totalmente. Y una de las obligaciones primordiales que nos dice la ley, justamente, es el hecho de que nos den la información veraz, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que indagar a las familias, a las personas, para poder hacer un plan de búsqueda? Porque no es lo mismo, como bien lo decía, el hecho de que un joven no tenga consumo de bebidas alcohólicas, no sea reincidente en la desaparición, no tenga amistades que sean hasta cierto punto peligrosas, a otro joven que ya ha desaparecido 3, 4 veces. Entonces, el rango de búsqueda va a ser diferente. No con esto quiero decir que a uno se le va a buscar y a otro no. A todos, absolutamente, se les busca, ¿sí? Pero el rango de búsqueda cambia. Y efectivamente, como usted dice, dentro de la investigación que nosotros hacemos son las entrevistas a los familiares, ¿sí? Y dentro de esas entrevistas vamos a tocar, lastimosamente, puntos sensibles de la vida personal de cada uno. No como una revictimización, sino como una herramienta de búsqueda o de investigación. Entonces ahí vamos a indagar si tenían problemas familiares, si es que son separados, si es que consumía el padre, consumía la madre, consumía él algún tipo de sustancia ilegal. Y dentro de la investigación, si bien es cierto, a veces los familiares están justamente sensibles a la información, a lo que les está pasando, y toman a mal las preguntas que se les hace, lastimosamente. Pero son herramientas que nosotros obviamente necesitamos saber para poder hacer una búsqueda certera de las personas. Y entendemos la situación de los familiares. Nosotros tenemos muchos casos que nos han dolido como propios, justamente. Y tenemos que tener en cuenta de que, como bien usted lo dijo, nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes como víctimas indirectas a buscar a sus familiares. Ha habido casos justamente en los que lastimosamente la persona denunciante termina siendo el agresor. Eso debemos tomar en cuenta. Y para eso también son las preguntas que les hacemos, para tratar de discernir si usted tiene algo que ver o no tiene algo que ver. Entonces, como les dije, cada caso es un universo diferente. Y que más que todo que la ciudadanía tenga en cuenta de que nosotros les vamos a hacer preguntas que van encaminadas a la investigación. Jamás van a ser preguntas que sean
peyorativas o que sean discriminatorias en ningún momento, ¿sí? Simplemente es para organizar el método de búsqueda que nosotros vamos a realizar. Totalmente de acuerdo, y hay que ponerse en los zapatos de la policía. No hay marido malo, no hay marido malo. Si es que es chumado, la mujer dice, no, así no todo. Si es que es un bandido, si es un mentiroso, si es un deudor, no, si es un ejemplo de hombre. Le hacen ángel al mismo demonio. También problemas con los hijos, eso pasa, y pasa en las familias. Hay algo que decías tú, y ya se trató en un programa anterior. Mira, de todo hay en la viña del Señor, dice el dicho, ¿no? Habemos abogados buenos, habemos abogados malos. Curas buenos, curas malos. Ingenieros buenos, ingenieros malos. ¿Sí? Y también, ¿por qué no? Algunos policías no están de acuerdo con... Porque imagino que la noble, le dicen, institución policial debe estar convencido de un servicio a la comunidad cuando quiero hacerle yo policía. Yo en mi caso nunca pensé hacer ni policía ni militar, y son una cuestión individual. Pero las personas que ingresaron a la policía, estoy seguro que es un afán de servicio. Ahí decíamos la vez anterior, porque hay veces que se nos va olvidando, porque el momento que nos sentamos en un puesto y hacemos todo lo mismo y lo mismo, hay que hacer capacitación. ¿Sí? Hay que someter a un examen complexivo, ¿sí? De la parte profesional. Hay que darle las herramientas tecnológicas necesarias y hay que darle capacitación. Yo creo que este programa, dentro de toda la interesante de los programas que nos apoya Evolution Radio, que es Latidos de Justicia, ha sido interesante porque nos pone al otro lado. Porque desde la parte civil siempre criticamos. Pero ahorita que sabemos más, ¿sí? Ahora vamos a ser más empáticos con la policía. Y guiarles a nuestros, a las personas que nos consultan, no se enoje lo que dijo el mayor. Oiga, no se enoje, pues si es parte de la investigación. Totalmente de acuerdo. Mira que cuando hemos tomado los casos como Fumbieco, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos, a ver, mamita, ¿quieres llorar? Venga y lloremos las dos. Ya acabo de llorar, ahora sí díganos, a ver, ¿qué pasó? Porque ¿por qué? ¿Cuál es lo que cómo hemos nosotros organizado? Conversamos y de ahí hablamos con el coronel Legas, que él es el que hace toda la cuestión con el resto de señores investigadores, pero ya sabemos, o sea, y con el coronel, la mamita dice esto, ¿será bien? Dice, sí, está bien, ¿ya? O a su vez, cuando hay alguna cosa, sí, muchas veces sí se han abierto con nosotros y nos han dicho, en el caso de la chica del Carchi, ¿ya? El agente tenía la mitad de información que nosotros teníamos. Pero cuando ya vinieron, conversaron con nosotros, le pasamos la información al coronel Legas, la encontramos en 1 día y medio a la chica, porque fuimos parte, ¿no? Porque pasamos la información. Entonces, por eso es que estamos nosotros como Fumbieco. Como digo, nosotros, Fumbieco, al menos no es crítica, no es estarles ahí hincando, sino al contrario, ser el soporte, porque uno cuando yo pasé por las filas policiales como empleada civil, pero chuta, el trabajo de la policía es único. Nadie sabe cómo se quedan 8 días adentro, los turnos que les toca trabajar, y lo único que hacemos ya afuera como sociedad civil es criticar. Entonces, por eso yo siempre he resaltado el trabajo de la policía. Como, repito, si hay que hacer el llamado de atención, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo un llamado de atención privado para que se pueda tomar los correctivos adecuados. Entonces, eso es lo que hemos venido nosotros haciendo y hemos tenido resultados. Como hemos dicho, nosotros comenzamos con 15 casos. Hace 4 años que comenzamos la legalidad de Fumbieco. A la actualidad tenemos 120 casos a nivel nacional que los vamos monitoreando, que lo vamos haciendo y que vamos trabajando directamente. Unos hemos tenido resultados positivos ya encontrados y otros todavía están en investigación. Entonces, pero estamos a la par, estamos en contacto porque sabemos que así es el trabajo que debemos hacer. Sí. La revictimización creo que no está bien. Yo no soy partícipe de irme a parar todos los miércoles en la Plaza Grande. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene 1.000.000 otros temas. ¿Qué estamos parando bola? Y eso es revictimizarnos nosotros y revictimizar al resto de familias. Yo creo que, como hemos dicho, el trabajo de Fumbieco ha sido silencioso,
pero ha tenido resultados. Hemos trabajado con Fiscalía, hemos trabajado con la DINASER, hemos trabajado con el Ministerio del Interior, con el cual, con la directora anterior, se había manifestado que sí le falta un poco de conocimiento a la policía de los UPC, que hay que irles dando las charlas, hay que darles capacitación, porque la policía tiene muchos entes. Que robos, que asaltos, que millón cosas en el área comunitaria. Y desaparición, como incluso la misma fiscalía dice, es un tema mucho más vulnerable que hay que toparlo con pinzas, porque si no, nos ofendemos como familiares. Entonces, sí, ese es, como repito, es nuestro trabajo. Hemos tenido resultados y yo al menos le agradezco, Mayor, para que nos hayan dado este tiempo, se haya dado el tiempo de venir a explicarnos a nosotros y explicar a quienes están tras las cámaras para que sepan realmente cuál es el trabajo de la DINASER. Yo me quedo con dos cosas ya yendo cerrando el programa. Primero, que la capacitación, además de las instituciones privadas de apoyo como es FUNVIECU, yo creo que debe ser desde el Estado. Y no me acuerdo algo. En tercer curso del colegio, la policía manejaba tránsito. Y en un curso de educación vial, se llamaba, nos indicaron, el peatón tiene la preferencia. Cuando esté amarillo, para el carro, no dice que corras. Y esos tips, vea, ya voy por la tercera edad, todavía me queda. Entonces, a los niños, para que aprendan sus derechos, hay que educarlos, hay que decirle cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones de ese mayor, ¿no? Entonces, qué importante. Eso para darle la palabra al mayor de la Torre, director de la unidad de personas desaparecidas del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué le pide la policía? Y desde su experiencia, ¿qué le pide a la sociedad? A las personas que han sido víctimas directas, víctimas indirectas y al resto de ciudadanía. ¿Qué le pide la policía desde su perspectiva, señor Mayor? Bueno, nosotros como policía y como unidad de personas desaparecidas, simplemente el ser empáticos, el ponerse en los zapatos de las demás personas, ¿sí? Eso es muy importante dentro de una investigación. Y la colaboración de la ciudadanía es primordial. Como ya les indiqué, debido a varias cosas, es primordial la colaboración de la ciudadanía. Primeramente, nosotros realizamos bastante lo que es la publicación de afiches oficiales de personas desaparecidas, que nos ayuden difundiendo esos afiches. Eso es importante para poder dar con la localización de las personas. Nosotros tenemos de igual manera el programa de la alerta Emilia, que es para menores, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Eso tengámoslo claro, que cuando vean que existen las redes sociales, porque eso se extiende a 200 kilómetros a la redonda de donde se dio la desaparición, que cuando vean un afiche de alerta Emilia, nos ayuden difundiendo esa información, y si tienen alguna información, ahí constan los números telefónicos que corresponden. De igual manera, las víctimas indirectas, que el momento que pongan una denuncia, o antes de poner la denuncia, no publiquen la desaparición de las personas en las redes sociales con números privados o personales, ¿sí? Eso es importante porque debido a eso existen varias extorsiones o ese tipo de delitos. Entonces, siempre acudan primeramente a la Policía Nacional, a la Fiscalía, pongan la denuncia y ahí les van a dar los procedimilos que son adecuados, ¿sí? Para poder publicar una ficha oficial de personal desaparecido. Entonces, eso como recomendación. También para los que somos padres, el tener en cuenta siempre de que los niños, niñas y adolescentes tener un control bastante exhaustivo. Hoy en día es importante el tener el control de las redes sociales, el tener el control del teléfono que nosotros como padres les hemos facilitado a ellos. Nosotros debemos verificar, si no todos los días, pasando un día o una vez a la semana, el verificar qué hace él con ese teléfono, qué hacen nuestros jóvenes con esos teléfonos. Porque inclusive hay situaciones de pornografía infantil, hay personas adultas que se hacen pasar por menores de edad, que obtienen fotografías lastimosamente de nuestros hijos, y eso es lo que nosotros como padres tenemos la obligación de controlar. También la situación de
el momento de que vayamos a poner la denuncia de una persona desaparecida, el tratar de obtener la mayor cantidad de información. Porque hay ocasiones en que nosotros como policía primero tenemos que buscar a la persona denunciante y luego una vez que le encontramos a ella, tenemos que empezar a buscar a la persona desaparecida. Entonces, tratemos de ir con la mayor cantidad de información. Con esto no quiero decir que no porque no tenga información no se va a investigar, sino que nos vamos a complicar nosotros un poco más. ¿Sí? Eso más que todo a la ciudadanía, que seamos empáticos con el trabajo y con las víctimas indirectas, ¿sí? Y que nos colaboren cuando estemos en las calles verificando ya sea cámaras, entrevistas o alguna situación de esas. Muchas gracias. Gracias, Mayor. Sí, mire que en estos días he tenido el acercamiento, hay una señora, se me va el nombre en este momento, es una señora colombiana que desapareció en el Oriente. Entonces, la persona es una allegada, la que puso la denuncia en redes. Yo le dije, pero lo más lógico, pongamos la denuncia en la fiscalía, hagamos el trámite normal y legal. Claro. ¿Ya? Entonces me dijo, ¿sabe qué? Yo no confío en la policía. Eso fue hace más o menos unas 3 semanas. En esta semana me escribe y me dice, ¿a qué fiscalía me acerco? Digo, ¿por qué dejamos pasar cuánto tiempo si la señora está desaparecida desde enero? Dices que sabe que ahora sí ya conversé con unos entes de derechos humanos y me dicen que sí ponga la denuncia. Les digo, a ver, bueno. Y ella ya comenzó a publicar la foto de la otra señora y toda la cuestión. Yo cuando vi le dije, no haga eso porque puede haber este tipo de extorsiones. Ya fue extorsionada. Y cuando ya fue extorsionada recién comenzó a hacer el trámite. Entonces sí es bueno esto, recalcar de que hay que hacer las cosas legales para poder tener buenos resultados y en corto tiempo. Bueno, un agradecimiento al señor Mayor Fernando de la Torre, director de la Unidad de Personas Desaparecidas del Distrito Metropolitano de Quito. Ese es mi agradecimiento. ¿Usted cierra el programa, doctora? Muchas gracias, Patricio. Antes de cerrar el programa, quiero hacerles llegar el agradecimiento de la señora Gabriela Cela, madre de Eric Carvajal, muchacho adolescente que fue localizado la semana anterior, y de Mariana Soto, madre de Micaela Ponce, que fue localizada la última semana de febrero. Todos estos 2 casos pertenecen a su distrito y pues ellos que quisieron venir a hacer el agradecimiento personalmente, pero se complicaron en tiempos, pero para eso estamos con Diego, no solo para criticar, sino a su vez darles el agradecimiento cuando hacen un trabajo eficiente. ¿Por qué? Porque tienen todos los argumentos y las cosas que son necesarias. Sí, nuevamente les agradezco por el espacio y por la invitación. Nosotros como Policía Nacional, sepa la ciudadanía que estamos al servicio de ustedes, estamos para trabajar por ustedes y simplemente el hecho que nos tengan la confianza necesaria que nosotros hacemos los procedimientos de manera legal para que tengamos los resultados que necesitamos. Sabemos que en mi caso, como jefe de personas desaparecidas, lo único que a las víctimas indirectas les satisface es el encontrar a sus familiares. Pero a veces se demora esta situación, pero que sepan que el trabajo que desarrollamos es un trabajo técnico, un trabajo eficaz y que estamos siempre prestos a colaborar a la ciudadanía. Muchas gracias. Desde Cumbiecu agradecemos a Evolución Radio por darnos la facilidad de su programa Latidos de Justicia. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Evolución Radio. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos.
alba. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando